Muy bien. Espérame. Vamos a comenzar entonces. Tal vez su compañero se puede conectar después, pero pues ya es la hora y vamos a empezar. Esta es la tutoría de repaso hoy y el objetivo de esta tutoría va a ser analizar los libros de texto del proyecto ESMATE y también vamos a estar hablando un poco sobre la metodología del Plan Pizarra como una estrategia para mejorar el aprendizaje de la matemática en los estudiantes. Entonces queremos lograr eso con esta tutoría, que podamos conocer un poco los libros y cómo bajo este proyecto se plantea esta metodología del Plan Pizarra, que pues básicamente la que usamos con los estudiantes a la hora de las clases, ¿verdad? Comenzamos entonces. Hablando sobre el proyecto ESMATE, vamos a ver por qué fue necesario o por qué se vio la necesidad de cambiar la currícula nacional. Dice que la necesidad de transformar la currícula nacional en El Salvador es una prioridad que debe contribuir al mejoramiento de los aprendizajes dentro de las aulas, siendo así que la educación en El Salvador en los últimos tiempos ha tenido algunos cambios, ya sea en estrategias, técnicas de enseñanza, metodología o incluso cambios en algunos temas que han sido necesarios mover o quitar del currículo. ¿Cuál ha sido el objetivo? Según esto que acabamos de leer, ¿cuál ha sido el objetivo de cambiar la currícula nacional específicamente en el área de matemática acá en El Salvador, Sofía? Bueno, según lo que he escuchado es contribuir al mejoramiento del proceso de aprendizaje de la matemática, porque como ya decía ahí, que se han movido o se han quitado algunos temas del currículum y eso ha sido muy bueno porque incluso ahora en el caso de SMATE se ven como las clases o las lecciones más planificadas y como con secuencia y con mayor orden y se ve como más detallado. Ya al estudiante se le facilita como un poquito más porque al inicio se le plantea un problema y ahí detalladamente se le va dando la solución. Entonces creo que de manera, la misión era contribuir al mejoramiento. Excelente, muy bien. Entonces, ese ha sido el fin. Se ha buscado mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes en las escuelas y la verdad es que implementar nuevas estrategias y metodologías siempre es positivo y beneficioso. Pero, ¿cuál cree que es uno de los retos al hacer este tipo de cambios? Sí, uno de los principales retos, bueno, al menos según lo que he escuchado de algunos docentes de matemáticas, bueno, como usted lo planteaba en las clases anteriores, ahora ya no se plantean objetivos, sino competencias. Entonces ahora el aprendizaje es por competencias. En este caso, eh, si al docente primeramente le ha tocado como actualizarse y capacitarse para poder impartir las clases con esta nueva metodología, porque como hemos visto, ahora se implementa el plan Pizarra y todo lleva una secuencia y un orden, que en principio tal vez sí en las clases se llevaba una secuencia también, pero Ujú, no así como lo plantea el programa SMATE, que es como más cuidadoso y más detallado. ujú, Entonces, al principio el docente tiene que capacitarse y es un gran reto para él como docente, e igual al estudiante tienen que como preparar más al estudiante, como mencionamos en las clases anteriores, a motivarle o incentivarle el razonamiento matemático desde los primeros años, porque si vemos en SMATE, ya desde primer grado se plantean problemas de razonamiento, entonces es un gran reto tanto para el estudiante como para el docente que debe mejorar su metodología de enseñanza. excelente, sí, muy bien. Ese es el reto, ¿verdad? De que los docentes tienen que adaptarse a esta nueva metodología y quizás dejar la forma en cómo enseñaban anteriormente y ahora adaptarse al plan Pizarra, incluso para los estudiantes.
cambiar la forma de aprender, ¿verdad? Ya no esperar que se los den toda la explicación el profesor, sino que ellos también motivarlos a razonar y tratar de resolver por ellos mismos los problemas. Entonces, ha sido un gran cambio, pero que traerá muchos beneficios en el aprendizaje de matemática. Vamos a ver, dice que la matemática como materia básica en el sistema educativo de El Salvador es crucial para el proceso del desarrollo del pensamiento lógico de los alumnos, siendo necesario que este aprendizaje sea riguroso desde la escuela inicial, ya que se debe llevar una secuencia en el desarrollo de las distintas competencias para así de esta manera formar jóvenes capaces de resolver problemas de la vida cotidiana. Como vemos, las matemáticas ayudan a los estudiantes al desarrollar el pensamiento lógico. Por eso, como dice, es necesario este aprendizaje desde la escuela inicial, es decir, que reciban una buena formación en matemática desde sus primeros años, porque como mencionó Sofía, el objetivo ahora es que ellos vayan desarrollando competencias. Y como sabemos, una competencia es que tengan el conocimiento, el saber hacer y el ser, ¿verdad? Entonces, que ellos también tengan la habilidad y tengan la actitud. Entonces, queremos desarrollar en nuestros estudiantes competencias, pero para eso es necesario la formación desde la escuela inicial. Desarrollar en ellos el pensamiento lógico que puedan aplicar para resolver problemas en la vida cotidiana. Por eso, este proyecto pues ha venido a ayudar en esto con este objetivo, ¿verdad? Desarrollar a los estudiantes las competencias necesarias. Vamos a ver un video corto de un profesor de matemáticas explicando para qué sirven las matemáticas, porque nosotros queremos enseñar eso a nuestros estudiantes desde la escuela inicial, que la matemática es una materia básica, es muy importante, no solo que piensen que, no me va a servir para nada después. Entonces, me gustó este video porque explica de una forma breve por qué las matemáticas son importantes y aunque quizás lo que aprendemos en matemática, que muchos estudiantes dicen, no, nunca lo voy a usar, no, esto para qué me va a servir en la vida, pero sí nos es útil y desarrolla nuestra capacidad de pensar lógicamente. Le muestro el video y después lo comentamos un poquito. ¿Puede escucharlo o no escucha? No, Lick, no se escucha. Permítanme un momento entonces. Todos los días, y no sé si os sorprende o no, todos los días hay alguien que está intentando manipularnos. Y todos los días hay alguien que está utilizando fallos lógicos para tratar de manipularnos. Y todos los días hay alguien que nos está disfrazando los datos para tratar de manipularnos. Y si uno tiene el rigor de las matemáticas y tiene la capacidad de entender eso, es más difícil de manipular, es más libre, es un ciudadano crítico, es una ciudadana crítica. Las matemáticas son un instrumento poderosísimo para ejercer la ciudadanía de una forma crítica. O sea, para ejercer la libertad como ciudadanos necesitamos las matemáticas. Y eso uno dice, ay, me está sonando un poquito raro eso, No, pero es verdad que cuanto uno más es capaz de analizar con rigor las situaciones, de tener ese rigor que te aportan las matemáticas, ese aislamiento de los problemas, uno es más difícil de engañar. Y también si sabe interpretar los datos, y también si sabe interpretar los argumentos, y ahí está la lógica, ahí está la estadística. Son el lenguaje de la ciencia, esto se lo debemos a Descartes. Descartes, como decimos nosotros, ¿no? Descartes. Toda aquella persona que vaya a estudiar con un método científico cualquier cosa, y cuando hablo de ciencias no hablo solamente de biología, de física, hablo también del método científico en historia, en sociología, en todas las humanidades. Va a necesitar estadística o va a necesitar modelización. Las matemáticas están ahí presentes en cualquier acercamiento científico a cualquier disciplina. Luego hay otra cosa, y es muy curioso, que Platón decía
que enseñan tantas horas de matemáticas porque las matemáticas nos ayudan a buscar el bien, a través de la verdad buscar el bien. Pese a que esto no está de moda hablar así, de alguna forma, también las matemáticas nos meten en eso, ¿no? El salir de uno mismo, el salir de los condicionantes que tenemos para buscar otras cosas que están un pelín más allá. Que las matemáticas están detrás de todo lo que hacemos en este mundo científico y tecnológico, detrás de todo. Ya, pero ¿y qué? ¿Y qué? O sea, eso a mí en mi vida cotidiana me sirve de algo, no me sirve de nada. ¿Cuál es la trampa que digo que hay? La trampa me parece que es que solamente estudiemos aquellas cosas que luego voy a aplicar en mi profesión. ¿Por qué? Nos perderíamos casi todo. Casi todo lo que damos en la escuela, lo siento, no os va a servir para nada en el día a día. No lo vais a usar materialmente en el día a día para nada. Pero el proceso de haber aprendido todo eso ha moldeado nuestra persona, nos ha hecho conocer el mundo, nos mete dentro de la tradición en que estamos y nos sirve, nos hace ser más útiles a nosotros, ¿no? Entonces esa trampa de solamente estudiar las cosas que sirven me parece que es convertir la educación solamente en formación para una profesión específica. Y la educación, sobre todo a los niveles primarios, es una construcción de la persona. Y las matemáticas sirven también para la construcción de la persona. Y la otra cosa para que las matemáticas sirven es, como decía un poco antes, para ser más felices, para ser más plenos, para saber, por un lado, comprender el mundo en el que estamos y, por otro lado, comprendernos a nosotros mismos. Hay pocas cosas que sean más humanas que las matemáticas. Probablemente el hecho de que somos seres orales, que nos interesan las historias, y que somos seres matemáticos, que medimos el mundo, que lo contamos, que tratamos de comprenderlo y sistematizarlo. Y para eso sirven las matemáticas, para eso sirven las matrices, para eso sirven las operaciones. Y es que muchas veces me parece que nos planteamos la educación, tanto los chavales, las chavalas, desde bien pequeños, como los sistemas educativos, los profes y los padres, que es, tú estudia esto porque en el futuro te va a servir. Porque para que tengas una profesión en el futuro. Ya, ¿y el presente qué? ¿Y el presente qué? O sea, los niños son personas. Las niñas son personas ya. Y tienen una vida ya. Y tienen todo el derecho a ser felices ya. Los adolescentes sois personas ya. Y tenéis todo el derecho a ser felices ya. Entonces, a veces ocurre que mientras estamos fastidiándonos, pero no, fastídiate porque en el futuro te va a servir. Ya, pero es que podría ser que aprenda cosas que en el futuro me van a servir, pero que las esté disfrutando ya. Me parece que a la hora de enseñar hay una cosa, hay un componente que está casi siempre en el rinconcito de la clase, porque nos ha parecido tradicionalmente que está reñido con el aprendizaje, que es el placer. El placer y la curiosidad y el deseo son los principales motivadores para el aprendizaje. Entonces yo creo que hace falta un compromiso también de la escuela con el presente de cada persona y que la gente vayamos felices a la escuela. Por supuesto tenemos todo el futuro por delante, por supuesto los niños y las niñas aprenden para el futuro, pero no solamente, también el presente cuenta. ¿Qué le pareció? La verdad sí está muy interesante el video porque nos deja esa enseñanza, como decía, de que las matemáticas no es algo que nosotros vamos a aprender porque nos va a servir en el futuro, sino que las matemáticas nosotros las utilizamos en el presente, como mencionaba ahí, de que las matemáticas nos ayudan a analizar con rigor y que no nos dejemos engañar. Y es muy cierto, ¿verdad? Porque imagínense, planteándolo así desde el ambiente cotidiano, por ejemplo, si una persona, por ejemplo, porque como mencionaba ahí, incluso pasa en nuestra sociedad que a veces nos dicen, o los estudiantes dicen, si las matemáticas no sirven para nada, pero si nosotros vamos a la tienda y no sabemos contar, ahí nos van a hacer jarana, nos van a engañar. Entonces, como decía ahí, la matemática nos sirve para no dejarnos engañar y también para conocernos a nosotros mismos y buscar también otras cosas nuevas, porque, por ejemplo, si nosotros necesitamos obtener un dato, como mencionaba ahí, estadístico, también tenemos que recurrir a las matemáticas. Por ejemplo, si queremos saber cuál es la población en el país, tenemos que recurrir a datos estadísticos. Entonces ahí vemos que las matemáticas sí son muy importantes, no para el futuro, sino para el presente en que estamos. Excelente. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir a nuestros estudiantes para que ese deseo de aprender matemáticas pues empiece a crecer en ellos, porque se ha perdido mucho. Si vemos la educación matemática, los estudiantes son apáticos a esta asignatura. Entonces, buscando un cambio,
y una nueva visión de las matemáticas aquí en el país, pues se ha logrado hacer con este proyecto. Y como vimos en el video, pues saber matemáticas nos hace también ser personas más críticas, analizamos con más rigor las situaciones, sabemos interpretar datos, argumentos y pues no somos tan fáciles de engañar. El material mencionaba también que actualmente el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología ha propuesto una nueva metodología, es la que estábamos hablando, junto con el proyecto SMATE, cambiando la visión para el desarrollo de la materia de matemática en el país, poniendo a la disposición de docentes y alumnos un nuevo programa de estudio, guía metodológica para el docente, libro de texto y cuaderno de ejercicios para el alumno. ¿Qué es lo que ha propuesto en este proyecto? Pues es una metodología muy bien organizada. Vamos a ver cómo nos ayudan todo el paquete de herramientas que nos brindan. En esta tutoría vamos a estar hablando sobre el programa de estudio, vamos a conocer un poquito el libro de texto y la guía metodológica. En el caso de los estudiantes, pues ellos reciben el libro de texto y el cuaderno de ejercicios, que son sus tareas. Y en el caso de los docentes, pues tenemos el programa de estudio, la guía metodológica y también contamos con el libro de texto. Vamos a estar viendo un poco más de esto, que es uno de los objetivos de esta tutoría, conocerlos un poco. Según el proyecto SMATE, el rol del docente sigue jugando un papel importante en el aula. Sin embargo, las nuevas tendencias son el intercambio del protagonismo al desarrollar una clase. Ahora el protagonista es el estudiante. En este proyecto, con esta nueva metodología, ¿cuál es el rol del docente ahora, Sofía? Él, bueno, su principal rol es estar como orientador y guía del estudiante. Muy bien. Ahora no va a ser el protagonista de la clase. Es decir, quizás antes el profesor escribía y explicaba todos los ejercicios en pizarra y cada paso, cada detalle, y los estudiantes solo eran receptores de los ejercicios o de la información que proporcionaba el docente. Ahora no, ahora el protagonista será el estudiante y el docente, pues aunque juega un papel importante, ya no es el protagonista, sino solo será un guía. ¿Cómo se logró este proyecto? Bueno, el Ministerio de Educación, con el apoyo de la Agencia de Cooperaciones Internacionales del Japón, JICA, han diseñado un material educativo en matemática y han proporcionado un programa de estudio de la asignatura para primer, segundo, tercer ciclo y bachillerato, el cual establece los contenidos que se deben impartir en los grados del respectivo nivel. Los libros de texto de primer a segundo año de bachillerato son documentos que utilizará el estudiante para sus clases. El cuaderno de ejercicios de tercer grado a noveno, el estudiante lo utilizará en casa y la guía o sugerencia metodológica de primer grado a segundo año es la que orientará al docente al impartir sus clases. En su caso, Sofía, ¿ya ha tenido la oportunidad de revisar el libro de texto o los libros de texto, la sugerencia metodológica y el programa de estudio? Sí, he revisado, no a profundidad, pero sí he estado revisando un poco tanto la metodología como los libros y un poco también el programa. Excelente. Familiarizarnos con estos materiales pues nos ayudan, pues sabremos entonces cómo aplicarlos y cómo utilizarlos a la hora de una clase. Esperamos que después de todo lo que discutamos en esta tutoría, pues ya seamos capaces de entender correctamente qué es la metodología del plan Pizarra y eso les va a ayudar también en la tarea que van a hacer. ¿Por qué? Porque en una de las tareas que tienen programadas es grabar un video aplicando la metodología que vamos a ver en esta tutoría.
¿Cuándo empezaron a utilizarse estos materiales? Bueno, los materiales para el tercer ciclo entraron en vigor de manera oficial a partir de enero del 2018 en los centros educativos del país, mientras que los documentos para primero y segundo ciclo fue a partir de enero del 2019. El programa de estudio, libro de texto y sugerencia metodológica para bachillerato entró en vigencia a partir de enero del 2019 y para el caso de primer año de bachillerato y para segundo año en el 2020. Así que desde entonces es que se han estado utilizando estos materiales. Han ido saliendo paulatinamente y así se han ido utilizando en diferentes centros educativos. Ahora, con la modalidad que se está trabajando, pues obviamente las clases han cambiado un poco y pues eso ha sido un reto. Pero vamos a ver cómo se utilizan para una clase presencial. Vamos a comenzar hablando un poco sobre la estrategia del proyecto SMATE. La propuesta SMATE supone un cambio trascendental para el maestro salvadoreño, ya que ahora tendrá que profundizar en estos nuevos materiales proporcionados y apropiarse de los mismos para que se logre el objetivo. Conforme a la estrategia presentada, el estudiante es el eje central del proceso de aprendizaje, siendo ellos quienes construyen y desarrollan sus procedimientos a partir de una situación didáctica o problemática. Así que el rol principal del docente es ser facilitador, asistente en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. Según lo que acabamos de leer, ¿qué va a suceder si el maestro no profundiza o no se interesa en conocer los nuevos materiales educativos? ¿Qué piensa? En ese caso no se estaría logrando el objetivo que se ha planteado con el programa SMATE, porque como decíamos, lo que se trata de mejorar y contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que el estudiante pueda obtener las competencias. Pero si, por ejemplo, el docente solo llega a la clase a brindar lo que él sabe, o sea, escribir a la pizarra, entonces el estudiante se convierte en un personaje pasivo y se limita nomás a hacer los ejercicios de manera mecánica porque solo está empleando el método el modelo que el docente le está enseñando, muy diferente a como lo plantea SMATE, que ya el estudiante debe como decíamos, ser el protagonista y construir él mismo esos conocimientos, ir construyendo las soluciones. Entonces, si el docente no está cumpliendo con la metodología que plantea SMATE, entonces estaría restringiendo al estudiante de aprender a aprender y no sé, y en ese caso no se estaría contribuyendo a la mejora del aprendizaje. Muy bien. Ahora el docente solo es un facilitador, un guía para el estudiante. Y aunque su papel es muy importante, nuestro papel como profesor es muy importante para nuestros estudiantes, pero no vamos a ser los protagonistas, sino solo vamos a darles ayudas. Y por eso es importante que entendamos que hacer preguntas nos va a ayudar a saber qué es lo que conocen o no conocen nuestros estudiantes y también hacer preguntas guiadoras para no darles las respuestas o la solución al problema. Entonces, esa es una técnica que nos va a ser muy útil, el uso de preguntas, y ya vamos a ver cómo eso lo vamos a utilizar en uno de los pasos de la estrategia. Hacerle preguntas a los estudiantes va a ser el primer paso. Vamos a hablar sobre eso. Cuando nosotros planificamos una clase, pues nos preguntamos para qué vamos a enseñar y pues ahí tenemos presente las competencias y los objetivos que queremos lograr. Además, también nos preguntamos qué debe aprender el estudiantado, o sea, nuestros estudiantes, qué deben aprender, y ahí nos enfocamos en los contenidos que vamos a desarrollar. ¿Cómo enseñar? Pues allí hablamos sobre la metodología que vamos a utilizar, cómo, cuándo y qué evaluar, sobre los indicadores de logro. Sobre el proyecto SMATE, el programa de estudio nos proporciona todo esto para que nosotros lo usemos a la hora de preparar nuestra clase.
Vamos a ver, vamos a enfocarnos un poquito en el programa de estudio y vamos a resaltar algunas partes. Por ejemplo, en los contenidos. Cuando nosotros nos preguntamos qué deben aprender nuestros estudiantes, el programa de estudio nos propicia una mayor comprensión de la asignatura a partir de fuentes disciplinares, ya que nos presenta los contenidos en bloques. ¿Qué es lo que nos presenta? Nos da 3 bloques de contenidos: los contenidos conceptuales, los contenidos procedimentales y los contenidos actitudinales. ¿Con qué objetivo nos presentan los contenidos de esa manera? Porque así formamos una competencia. El saber, lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan, el saber hacer, las habilidades que queremos que ellos logren, las técnicas que aprendan, las estrategias de cómo hacerlo, las habilidades. Y el ser, es decir, las actitudes, los valores que deben mostrar en el aprendizaje de esos contenidos. Cuando logramos esto de manera integral, entonces estamos formando en nuestros estudiantes una competencia y los contenidos están plasmados de esta manera para que nuestros estudiantes puedan aprenderlas. Fíjese, por ejemplo, también en la evaluación. Esto es algo interesante que nos resalta el programa de estudio, ya lo vamos a ver más abajito, pero en la evaluación nos señala los indicadores de logro, ¿verdad? Como veíamos la vez pasada, creo que vimos el programa de estudio y ahí veíamos los indicadores de logro que son parte de la evaluación que tenemos que incluir con nuestros estudiantes. Menciona, su uso para la evaluación de los aprendizajes es muy importante ya que señalan el desempeño que se debe evidenciar. Es lo que nosotros vamos a ver y tenemos que tomar nota de eso. Y deben considerarse en las actividades de evaluación y refuerzo académico. Es decir, tenemos que tomar en cuenta los indicadores de logro a la hora de realizar quizás una prueba con nuestros estudiantes, si vamos a hacer un examen o vamos a dejar una tarea, una actividad evaluada, tenemos que tomar en cuenta los indicadores de logro de los contenidos que hemos estado viendo con ellos. ¿Qué vamos a encontrar en el programa de estudio? Bueno, el programa de estudio está conformado primero por el nombre y el número de la unidad. Esto es para darnos un panorama más general de la asignatura. Luego nos dice el tiempo probable para la unidad. Esta es la cantidad de horas que han sido asignadas a esta unidad en específico. En este caso, el tiempo probable es de 8 horas. También están la competencia de la unidad. Esto es lo que se espera que los estudiantes alcancen con el estudio de esta unidad. Y ahí podemos ver que cada unidad tendrá una competencia que queremos lograr con ellos. Luego podemos ver los contenidos conceptuales que mencionábamos, los procedimentales y los actitudinales. Los contenidos conceptuales, pues son los conceptos que queremos desarrollar. Los procedimentales, los procedimientos, y los actitudinales, pues las actitudes que queremos ver en nuestros estudiantes. Acá aparecen los indicadores de logro, que serán la evidencia de que nuestros alumnos están alcanzando la competencia que queremos lograr en esta unidad. Y también, como vimos la vez pasada, hablando sobre el lenguaje matemático, pues están los conceptos claves que en cada unidad son importantes que nuestros estudiantes nos aseguremos que entiendan la definición de cada uno de estos conceptos y también veremos la notación o los símbolos que son importantes que nuestros estudiantes aprendan en esta unidad. Asegurándonos de esta parte, pues estaremos ayudándolos a aprender el lenguaje matemático. Por ejemplo, vamos a hablar sobre los contenidos conceptuales, procedimentales y el indicador de logro.
Si nosotros estamos viendo con nuestros estudiantes el valor absoluto de un número, ¿qué es lo que queremos o qué es la habilidad que queremos que ellos adquieran? La determinación del valor absoluto de un número dado. Que ellos tengan la habilidad de sacar el valor absoluto. Obviamente, queremos que entiendan el concepto de valor absoluto. Eso será parte del lenguaje matemático que les enseñemos como uno de los conceptos claves que tenemos que enseñarle. Pero la habilidad que queremos que adquieran es determinar el valor absoluto. ¿Cómo vamos a ver si ellos han logrado esta habilidad? Si han adquirido el conocimiento y la habilidad. Bueno, pues el indicador de logro es que encuentre el valor absoluto de un número dado. Para eso podemos plantearle un ejercicio en un examen, un ejercicio en una tarea o que pueda resolver, si estamos de forma presencial, quizás un ejercicio en clase. Y de esa manera nosotros estamos viendo si se está cumpliendo este indicador de logro. Por eso, a la hora de planificar nuestras clases, que ya vamos a ver cómo están separadas, es importante que veamos el programa de estudio, veamos el tema que vamos a ver, cuál es la habilidad que queremos que adquieran y cuál es el indicador de logro para ese contenido en específico, los conceptos claves, qué es el lenguaje matemático que queremos estarles recordando en esa clase y la notación que queremos que ellos aprendan. Entonces, revisar el programa de estudio nos va a ayudar a la hora de preparar nuestras clases. También en el programa de estudio aparecen las cantidades de horas necesarias para desarrollar los contenidos de las unidades didácticas de cada grado. Por ejemplo, aquí nos dice que para séptimo grado necesitamos 5 horas semanales y están programadas, si tenemos 5 semanales, pues 200 horas anuales para cubrir todos los contenidos. Las cantidades de horas para cubrir las unidades didácticas según el programa, siguiendo las lecciones y las clases como están dadas, son 160. Es decir, que nos van a quedar 40 horas restantes para que podamos usarlas en evaluaciones, quizás capacitaciones u otras actividades, quizás refuerzo, repaso. Será quizás que en algunas clases no pudimos terminar, entonces dependiendo la programación que hagamos. Pero sí, podemos adaptarlo un poco, pero sí es necesario que cumplamos con lo que se nos pide, ¿verdad? Una clase que la completemos en una hora y no nos vayamos pues atrasando para así poder completar el programa. A veces esto puede ser que no sea fácil y que sea un reto, pero en la guía metodológica se nos dan algunas sugerencias de cómo podemos lograrlo, porque habrán algunas clases que tienen mucho contenido, muchos ejercicios, o nuestros estudiantes no todos están a ese nivel y quizás se necesitaría un refuerzo, pero tenemos que cubrir esa clase, entonces ahí se dan algunas sugerencias, ya la vamos a ver más adelante. Y pues aquí tenemos, ¿verdad? Ya así es como se ve. El programa de estudio, en este caso es el de séptimo grado, aquí comienza, esta es la unidad 1 y nos aparecen lo que ya habíamos mencionado. Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta sobre el programa de estudio o algún comentario? ¿Qué piensa de cómo está diseñado? Realmente sí está bien, bastante organizado y porque ahí nos va, bueno, al menos en la primera parte que veíamos de que incluso nos va dando cuánto tiempo nosotros debemos tardarnos en cada lección. De esa manera nos podemos ir programando cuánto tiempo le debemos asignar a cada lección y como mencionaba ahí, de que quedaban 40 horas restantes, entonces ahí uno puede evaluar si algún tema necesita refuerzo o, como mencionaba ahí, también podíamos evaluar a los estudiantes, porque también una experiencia de que nosotros llevamos una materia, nos comentaba también un docente donde yo fui a hacer esa práctica, de que había lecciones que incluso se podían fusionar,
Pero asimismo, como esas se podían fusionar, habían otras que también se necesitaba, a veces no se podía sacar en una hora, porque, o sea, sí se podía sacar, pero el estudiante siempre quedaba ahí como con muchas dudas. Entonces lo que hacían ellos era unir esas clases y emplear ese tiempo en otras clases. Pero en sí, en mate sí nos está dando los puntos claves de cómo se debe trabajar en el aula, porque nos da los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Incluso ahí, ¿no? Como usted mencionaba, nos da como el lenguaje matemático del que debemos reforzar ahí con los estudiantes. Ex- Exactamente. Y eso pues ya nos ayuda mucho a la hora de pues el desarrollo de la clase. Vamos a hablar un poquito sobre los pasos que tenemos que seguir para el desarrollo de una clase. El primer paso que vamos a hacer con nuestros estudiantes es, recuerda, esta es la metodología del plan pizarra y estos son los 6 pasos que deberíamos de poner en práctica. Recuerda, se debe, debe durar entre un par de minutos, no mucho porque el objetivo pues no es dedicar tanto tiempo a los primeros pasos. Recuerda y analiza porque queremos eh, dejar a los estudiantes trabajar ellos solos, ¿verdad? Entonces queremos dejar tiempo para ello. Este paso se trata de recordar algunos conceptos. Por ejemplo, de clases anteriores, de lecciones anteriores, de unidades anteriores o de grados anteriores. Es decir, queremos utilizar estos minutos para recordar o ver, sondear a nuestros estudiantes qué recuerdan ellos para asegurarnos de que puedan comprender el lenguaje matemático que se utiliza en el problema inicial que estamos dando. Entonces, para prepararnos para este primer paso, obviamente cuando estamos viendo la clase, vemos el problema inicial y como docentes tenemos que preguntarnos qué conceptos es probable que los estudiantes necesiten recordar para desarrollar este ejercicio. Podemos plantear preguntas, pensar en preguntas y a la hora de la clase le preguntamos a nuestros estudiantes sobre el enunciado. Es decir, si comprenden que es así como hicimos en la clase, en la tutoría anterior, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios para decir que los triángulos son congruentes? Entonces ya hacemos estas preguntas y sondeamos a nuestros estudiantes para ver si ellos recuerdan las definiciones de los conceptos o no lo recuerdan y es necesario que se las digamos. Una vez hacemos esto, vamos al siguiente paso, que es analiza. Para esto vamos a hacerlo en 3 a 7 minutos, donde le vamos a dejar al estudiante, a él solo trabajar con el problema inicial. Ya les planteamos el problema, ya recordamos algunas definiciones de conceptos con ellos. Ahora los dejamos trabajar, no mucho tiempo, porque también no queremos que no avanzar en la lección, ¿verdad? Nos dejamos a trabajar unos 5, 7 minutos y después de eso vamos al siguiente paso, soluciona. En este momento vamos a plantear la solución del problema, pero el objetivo no es que nosotros hagamos la solución del problema, sino que les preguntemos a los estudiantes qué solución han planteado, cómo han ido trabajando, cómo empezaron a resolver el problema, e irlos escuchando y discutir con ellos la solución. Porque si nosotros simplemente les explicamos el ejercicio, entonces ellos se van como a acomodar y en las próximas clases van a decir, ah, ya lo va a explicar y no van a trabajar, no van a esforzarse por trabajar en el tiempo que les damos para que ellos traten de resolver el problema inicial. Entonces, no queremos solo solucionárselos nosotros, sino discutir, preguntarles, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Cómo empezó el problema? ¿Qué fue lo que planteó? ¿Cómo lo trató de solucionar? Entonces, entre todos, que propongan la solución y entonces ahí sí, solucionamos con ellos el problema. El siguiente paso
comprende, puede durar entre 3 a 5 minutos para hacer una conclusión de los aspectos más importantes de la clase. Quizás la definición de algún concepto nuevo, queremos recordar algo importante con ellos, entonces usamos unos minutos para hacer estas conclusiones importantes. El quinto paso es resuelve en tu cuaderno. Este puede durar de 15 a 20 minutos, donde se plantean los ejercicios y problemas a resolver en la clase. Y por último, la tarea, donde les dejamos a los estudiantes los ejercicios planteados del cuaderno de ejercicios que deben resolver como tarea. El libro de texto ESMATE está diseñado para seguir estos 6 pasos. Vamos a verlo un poquito. Vamos a ver una página del libro de texto, el de 8º grado, y vamos a ver cómo está diseñado. Lick, disculpe una pregunta. ¿Cuánto tiempo puede durar el soluciona? ¿O no tiene como un límite de tiempo? El paso soluciona puede durar entre 3 a 15 minutos. Ahí nosotros lo podemos, dependiendo de la complejidad del ejercicio o del problema inicial, podemos irlo adaptando dependiendo el tiempo que les dimos para los primeros pasos. El objetivo es que en el paso de resuelve en tu cuaderno, sí les demos más tiempo para que ellos trabajen. Por eso es que no queremos tomarnos como de los 45 minutos que tenemos de la hora clase, queremos dejarle en la parte de resuelve en tu cuaderno de 15 a 20. Entonces, si le dejamos 20 al estudiante, tendríamos 25 para hacer los demás pasos, ¿verdad? Para hacer recuerda, para hacer analiza, soluciona y comprende. Entonces, ahí tendríamos que distribuirlo, pero la parte de soluciona, que quizás es donde vamos a discutir y a tomarnos un poquito, unos minutos más, podríamos tomarnos quizás hasta unos 15 minutos, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que nos hayamos tomado en los primeros 2 pasos. Sí, comprendo, gracias. Vaya, aquí tenemos el libro de texto de matemáticas de 8º. La presentación que nos hace el libro es explicando cómo está diseñado y se va a fijar que está diseñado para seguir los pasos que vimos de la metodología. Vamos a encontrar, nos dice estos iconos. Vamos a ver la letra P, que representa el problema inicial, que en el primer momento de la clase el estudiante debe pensar en una solución a partir de una situación problemática, que nos va a permitir introducir el contenido. Entonces, P es para el problema inicial. Esto ya tenemos que írselo grabando en nuestros estudiantes porque también ellos en su cuaderno van a utilizar la misma lógica, la misma organización, como nosotros se lo presentamos en la pizarra, como ellos lo ven en el libro y así también en el cuaderno. La S significa solución, entonces aquí ya es cuando en esta parte de soluciona, que es el paso que vimos, vamos a dedicar un tiempo para discutir la solución con nuestros estudiantes. C significa conclusión y este es el paso de comprende. ¿Por qué? Porque en este paso o en esta parte, como está diseñado en el libro, es donde vamos a aplicar este paso, donde vamos a hacer algún recordatorio, es momento para alguna conclusión importante. Lo que vamos como a resumir o lo que ahí vamos a ver en el libro, qué es lo que debemos resaltar. Puede ser que aparezca la letra E, pero no siempre aparece y son problemas adicionales, ejemplos adicionales, en el caso que se viera necesario agregar un problema adicional para que el estudiante pueda ver otro ejemplo extra. Pero esto no siempre está en todas las clases. Y por último vamos a ver el lápiz, que es la parte de resuelve en tu cuaderno, son los ejercicios con los que el estudiante va a trabajar. En el libro de texto también vamos a encontrar cuadros. Por ejemplo, si el cuadro es gris, significa conocimientos previos que el estudiante pues ya debe saber, pero quizás tiene que recordar. Entonces aparece en un recuadro gris
ayudándole para que sepa que este es un presaber, es un conocimiento previo que tiene que tener para poder resolver el problema inicial. Si el cuadro que aparece es celeste, pues es una pista que le da al estudiante para que pueda resolver ese problema inicial. Y si el cuadro es blanco, pues es información adicional que se está compartiendo. También el libro está diseñado para dar algunos datos históricos interesantes al estudiante a medida se van avanzando en las clases. Entonces, cuando aparezca esta imagen de Alberto Sánchez, el doctor Alberto Sánchez, que fue un matemático, eso significa que estamos ante un recuadro informativo, información adicional, pero información histórica, referente obviamente a la clase. También aparece, explica la distribución de las clases. Nos dice de que cuando nosotros veamos el título de la clase, el primer número se refiere a la lección. ¿Por qué? Porque las unidades están divididas en lecciones y las lecciones están divididas en clases. Entonces, el primer número significa la lección y el segundo número nos indica la clase. En este caso, estamos en la lección 2, en la clase 3 de esa lección. Y también aparece en el libro la unidad en la que estamos trabajando. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos 1.4, aparece que es la unidad 1. Esto quiere decir lección 1, clase 4. Entonces estamos en la clase 4 de la primera lección de la unidad 1. Aparece un recuadro en gris. Eso significa que es un conocimiento previo que necesitamos recordar. Es un presaber para nuestros estudiantes. El problema inicial, que es el que nosotros vamos a plantear en pizarra. Para el problema inicial, obviamente, aunque quizás el estudiante tenga ahí a la mano el libro de texto, si lo tiene, ¿verdad? O si no, pero sí se espera que lo tenga a la mano ahí, quizás ya en su pupitre, pero no que lo tenga abierto, porque obviamente sabemos que la solución del problema inicial aparece en el libro de texto. El objetivo del problema inicial es que pues ellos traten de desarrollar ese razonamiento lógico, que traten de hacerlo por sí mismos y construir su propio conocimiento, recordar y aplicar lo que han aprendido anteriormente para resolver ese problema. Entonces, en este paso, nosotros les planteamos en pizarra el problema inicial, todos con el libro cerrado, empiezan a trabajar o intentar trabajar en este problema. Ya después, en la parte soluciona, sí, ellos pueden ver la solución planteada y discutir qué han planteado. Es cierto que habrán algunos casos donde el estudiante no podrá para nada, quizás no entienda el problema inicial, no halle para dónde, entonces sí puede ver la solución y tratar de entenderla y desarrollarla en su cuaderno. Con el objetivo también de que esto pues nos permita avanzar, porque sabemos que en la parte de el segundo paso analiza, que es el tiempo que le damos para que ellos resuelvan el problema inicial, pues va a durar de 3 a 7 minutos. Entonces, si el estudiante no puede hacerlo en ese tiempo, pues puede ver la solución. Pero el objetivo es que por lo menos lo intente, ¿verdad? Y que no vea la solución desde el principio. Después está la C, que es la conclusión. En este paso, pues es el que hablábamos, que es comprende. Ya hacemos las conclusiones importantes. Aquí nos dice que se utiliza la ley de los signos para expresarlos sin paréntesis. Esto es algo importante que queremos recordar, que queremos resaltar en esta clase específica y también que se reducen los términos semejantes, obviamente porque estamos hablando de suma y resta de polinomios, ¿verdad? Y da un ejemplo ahí de cómo se aplican estos dos pasos que están dando que queremos como retroalimentar. Y por último vemos el bolígrafo, pues que ya son los ejercicios del paso de resuelve en tu cuaderno, donde el estudiante
va a dedicar a resolverlo. Nosotros vamos a poner en pizarra quizás 3 o 4 problemas de estos que aparecen en el libro, porque quizás debido al tiempo, obviamente no van a poder solucionarlos todos, pero el objetivo es que puedan solucionar o trabajar la mayor cantidad posible. Si no se pueden trabajar todos, pues se puede utilizar para otras clases que quizás hacemos refuerzo. Como vimos, tenemos 40 horas, quizás van a ser actividades evaluadas, otras actividades que tengamos. Quizás algunas de esas horas van a ser refuerzos. Podemos utilizar algunos de los ejercicios que no se usaron en las clases para usarlos de refuerzo después. Entonces aquí está, esta es la estructura del libro de texto. Vamos a ver la estructura de la guía metodológica. Aquí está. Básicamente, en la guía metodológica nos está explicando lo que acabamos de hablar sobre cómo está estructurado el libro de texto, ¿verdad? Nos dice que aparece la unidad, nos indica el número de la lección, recuerden el primer número y el segundo es el número de la clase. Y después nos explica cada uno de los pasos. El problema inicial, que es una introducción al contenido, la solución, lo que hablábamos, la solución que propone el libro de texto, la C, que es la conclusión que queremos dar. En este caso aparece la E, que es un problema adicional para que pueda haber una mejor comprensión del contenido, y el bolígrafo, pues que son los problemas y ejercicios. En la guía metodológica vamos a ver algunas partes interesantes. Aquí nos aparecen los elementos que la componen. Obviamente, primero vemos lo que está en el libro de texto, ¿verdad? Así tal cual lo ve el estudiante, además de que se pueden ver las soluciones en rojo de los ejercicios que aparecen bajo el símbolo del bolígrafo. Nosotros en la guía metodológica pues vamos a tener las soluciones a esos ejercicios. También para una clase en específica vamos a ver el indicador de logro de esa clase. Vamos a ver la secuencia de la lección, es decir, cómo con los contenidos anteriores debe seguirse en línea con lo que está aprendiendo el estudiante, el propósito de la clase y también información importante para el docente. Lo que está en estos recuadros grises es información importante para nosotros y nos muestra cómo hacer la distribución del contenido de esta clase en nuestra pizarra. Vamos a verla en más grande para un ejemplo. Pero primero vamos a ver el tiempo de destinar para los repasos o los recordatorios con nuestros estudiantes. Dice que el tiempo de una clase es limitado y cada uno tiene un indicador de logro que todos nuestros estudiantes deben alcanzar. Puede ser un reto, pero eso es lo que buscamos, que todos alcancen y lograr evidenciar ese indicador de logro en nuestros estudiantes. Entonces, se destinan más de 3 minutos a la parte inicial donde se recuerdan los presaberes. En la mayoría de los casos no se logra alcanzar el indicador de logro por falta de tiempo. ¿Por qué? Porque si dedicamos mucho tiempo a los primeros pasos, obviamente de esta metodología, no vamos quizás a lograr abarcar todo el contenido de la clase que queremos lograr o no vamos a alcanzar con todos los pasos. Por eso, no queremos dedicar tanto tiempo quizás a la primera parte que recuerda, 1 o 2 minutos, a lo mucho quizás 3 minutos, haciéndoles algunas preguntas y recordándoles quizás algunos conceptos que necesiten para entender el ejercicio. Menciona algo interesante donde dice que cuando se detectan dificultades en la parte del recordatorio, en este primer paso que es recuerda, muchas veces no vamos a lograr retroalimentar en este pequeño tiempo que tenemos, quizás algunos conceptos que vemos deficiencia en algunos estudiantes. Obviamente nosotros sabemos que todos nuestros estudiantes, como dijimos la vez pasada, no todos hablan el lenguaje matemático de igual forma y algunos pues quizás
lo captarán más rápido el ejercicio, otros serán más despacio. Entonces quizás vemos algunas deficiencias y quisiéramos retroalimentar, pero en este tiempo no vamos a poder retroalimentar quizás todo lo que nosotros quisiéramos, pero podemos ayudar a nuestros estudiantes quizás dándoles pistas, ¿verdad? A medida ellos están trabajando en la parte analiza con el problema inicial, si como no pudimos retroalimentar quizás todos los conceptos, nosotros podemos caminar a través de las filas del aula y ir ayudando a los estudiantes con pistas para que ellos puedan trabajar el problema. También nos menciona el tiempo que se debe destinar a la resolución individual en el problema inicial de la clase. La recomendación para el desarrollo de la clase es que se deben utilizar 6 minutos. ¿Por qué? Dijimos de 3 a 7, obviamente variará en cada clase, porque no queremos que el estudiante simplemente esté esperando la solución. Vamos a dedicar este poco tiempo al problema inicial, pero con el objetivo de que ellos puedan dedicar ese tiempo a tratar de resolver el problema. Vamos a darles quizás alguna orientación y los podemos invitar a que les pregunten a sus compañeros, ¿verdad? Para que puedan quizás discutir, que se den entre ellos alguna idea para trabajar el problema inicial. También, ¿qué pasa cuando el tiempo es insuficiente para terminar el contenido de la clase? Es interesante, dice, es posible que hayan clases donde no alcance el tiempo, por lo que quedarán ítems sin ser resueltos. Algunos docentes lo toman como contenido de otra clase y otros lo asignan como tarea, pero la primera medida muchas veces provoca un desfase en el plan de enseñanza. Por eso es que quizás dependiendo cómo llevemos programadas nuestras horas clase, no vamos a poder dividir una clase y decir, como no logré esta, la voy a pasar a la otra, y nos pasa lo mismo con la otra clase, no la pasamos a la otra. Entonces, si nos pasa eso de forma recurrente, vamos a hacer un desfase y al final del año no vamos a haber abarcado todas las clases ni todas las lecciones de las unidades. Entonces, pues el objetivo quizás no es hacer esto, ¿verdad? Ir desfasándola o dejándola para otra clase. Y dice que en el segundo caso, dejarlo como tarea puede sobrecargar de tareas, porque ya sabemos que ellos en el cuaderno de tareas ya llevan su tarea asignada para cada clase. Entonces, si además los ejercicios de la clase que no terminaron de resolver, se los dejamos como tarea extra, además de la tarea del cuaderno de tareas, pues los estaríamos sobrecargando de tareas. Así que lo que se recomienda es que se puedan reservar estos problemas sin resolverlos y utilizarlos para reforzar. Tal vez antes de un examen, dediquemos algunas horas clase de las 40 que tenemos extra para hacer refuerzos antes del examen y usemos esos ejercicios que nos sobraron para la clase. También nos muestra la guía metodológica el uso de la pizarra. ¿Cómo nosotros vamos a distribuirla? Dice que primero ponemos la fecha y también en la pizarra vamos a poner la unidad en la que estamos trabajando, la lección y la clase de esa lección. Luego vamos a poner la letra P para que los estudiantes sepan que ese es el problema inicial. Luego la S, donde vamos a plantear la solución. Si hay un problema adicional, colocamos la E y se trabajará también ese problema adicional como un ejemplo extra. Y por último la R, que es lo de resuelve en tu cuaderno, que son los ejercicios que se van a trabajar. En este caso, aunque como pudimos observar en el libro, hay bastantes literales, en la pizarra solo se han colocado tres problemas para que los estudiantes puedan trabajar. Si se puede avanzar más, se avanza más, y si no, como dijimos, lo dejamos para un refuerzo previo antes de un examen.
Les vamos a enseñar también a nuestros estudiantes cómo hacer la distribución del cuaderno. Entonces, así como aparece en la pizarra, así ellos tienen que distribuir su cuaderno con la fecha, la unidad, la lección y el número de clase. La P con el ejercicio inicial, la S con la solución, la R con el problema adicional, la E, perdón, y la R con los ejercicios que va a trabajar. Debemos enseñárselos porque así ellos van a estar trabajando en la misma sintonía, ¿verdad? Y van a llevar su cuaderno en orden según las clases y según se va avanzando en las lecciones. Un ejemplo, vamos a usar la misma lección, suma y resta de polinomios. Esta fue la que vimos en el libro de texto. Esta ya es en la guía metodológica. Vemos que está exactamente igual. La única diferencia es que aparecen en rojo las soluciones para nosotros como docentes. Además, nos aparece el indicador de logro, la secuencia, es decir, qué se vio en la clase anterior, cómo se debe iniciar esta clase, el propósito de la clase y algunas dificultades. Este es lo que aparece en ese recuadro, es información importante para nosotros porque nos dice las dificultades que es probable que nos encontremos con los estudiantes. Para esta clase en específica dice que puede que el estudiante no cambie el signo del polinomio sustraendo. En ese caso será necesario reforzar el concepto de diferencia. Como estamos viendo suma y resta de polinomios, puede ser que quite el paréntesis y deje el signo menos solo al primer término y al otro lo deje con el signo que tenga y no cambie los signos de lo que estaba dentro del paréntesis, nos advierte de un posible problema o dificultad que nos encontremos. Dice también es posible que reduzcan términos que no son semejantes. Y en ese caso será necesario buscar la manera de reforzar el contenido de la clase anterior. Quizás no comprendieron bien cuando hablamos sobre términos semejantes y trabajen y reduzcan términos que no lo son. Entonces, nos menciona dos posibles dificultades y cómo hacer la distribución de la pizarra en base a la clase planteada en el libro de texto. Sobre lo que hemos discutido, ¿qué piensas sobre la guía metodológica? De mi parte considero de que está bien planificada y bien ordenada porque ahí nos va secuenciando cada parte. Por ejemplo, ahí nos dice tanto cómo debemos nosotros distribuir la pizarra y también cómo el estudiante debe de distribuir en su cuaderno. Y eso es bueno porque de esa manera el estudiante lleva toda la clase ordenada y secuenciada, porque a veces uno suele como estudiante, pues uno suele a veces copiar las cosas por un lado y por otro y luego después uno pierde la secuencia porque no sabemos dónde comienza y dónde termina. En cambio, con esta metodología, si nosotros como docentes, como futuros docentes, seguimos esa metodología, al final las clases serán más ordenadas y más secuenciadas y también ayudará al estudiante también llevar en orden tanto su cuaderno como su conocimiento. Exactamente. Entonces, algo que queremos recordar en esta tutoría es los pasos de esta metodología. Primero, queremos recordar con los estudiantes a lo mucho 3 minutos, dijimos, porque no queremos tanto tiempo, como vimos, quizás no vamos a poder retroalimentar todo lo que veamos que está fallando, pero en el siguiente paso que es analiza, donde tenemos unos 3 a 7 minutos con ellos para que trabajen el problema inicial, tal vez podamos darles sugerencias o pistas o la definición de algún concepto que les ayude de manera individual o animarlos a que ellos puedan conversar entre ellos y apoyarse para poder resolver el problema inicial. Después va, soluciona, donde vamos a plantear la solución junto con ellos. Lo más quizás unos 15 minutos, puede ser de 3 a 15, dependiendo del tiempo que tengamos, ¿verdad? O la dificultad del problema. De ahí tenemos comprende, que fue lo que vimos en el libro aparece como una C, que es conclusión. Ahí van a aparecer los aspectos importantes que vamos a resaltar en este paso. Y de ahí resuelve en tu cuaderno, que en esta parte, como vimos, el estudiante es el protagonista, así que queremos dedicarle
a lo menos 15 minutos, pero de 15 a 20 minutos para que él trabaje en su cuaderno, para que él trate de resolver los ejercicios, ¿verdad? Y así vaya él construyendo su propio conocimiento. Y por último, pues la tarea. Como vemos aquí en la distribución de la pizarra, nos dice que al final tenemos que indicarle la página del cuaderno de ejercicios que debe de trabajar, que será la tarea asignada para esa clase. Esta es la metodología que ustedes van a utilizar cuando hagan su clase modelo, ¿verdad? En el video que está programado, que es una actividad que tienen que hacer. Entonces, esos pasos son los que tienen que plantear. Obviamente van a elegir una clase y siguiendo los pasos van a desarrollar su clase modelo. Nos vamos a quedar hasta acá. Ya en esta tutoría vimos la guía metodológica, vimos algunos aspectos importantes, conocimos un poquito más el libro de texto y el programa de estudio. Siempre animarle a que pueda revisar a detalle y a fondo la guía metodológica porque tiene mucha información valiosa que nos explica cómo desarrollar o cómo hacer en el desarrollo de las clases y algunas sugerencias porque obviamente pues habrá que hacer adaptaciones en algunas circunstancias dependiendo también de los estudiantes. Entonces la guía metodológica tiene mucha información útil para nosotros como docentes que nos va a ayudar para que pues nuestra clase se lleve de la mejor forma y así que nuestros estudiantes se enamoren de esta materia, de las matemáticas. Muy bien. Mire que de veras, solo usted se conectó, pero qué bueno que estuvo, Sofía. Nos quedamos hasta aquí y nos oímos el sábado. Gracias, Pase feliz está noche y bien, buenas descanse. noches. Gracias, igual.